Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Glauco Valdivieso Jiménez, soy médico psiquiatra y director médico del Instituto Peruano para el Estudio y Abordaje Integral de la Personalidad, IPEP. Y estamos a puertas nada más, a unos minutos de empezar una charla que hemos preparado para todos ustedes acerca de lo que es el neuroticismo. Vamos a emplear unos minutos, vamos a emplear una cantidad de tiempo determinada para hablar acerca de este tema tan importante y a la vez también el de responder algunas dudas que vayan surgiendo a medida que se desarrolla esta charla. Veo que están ingresando a la transmisión. Quizás podemos esperar unos momentos para que vaya ingresando más personas. Veo aquí personas que nos siguen desde hace ya bastante tiempo que están acá ingresando. Muchas gracias por darse un espacio y seguirnos en esta transmisión. Vamos a esperar un ratito más para que más personas se vayan uniendo. De todas maneras, esta charla va a quedar grabada en el feed de la página de IPEP, aquí de Instagram, así que podemos ir empezando así no haya muchas personas. Bueno, tenemos preparado para el día de hoy hablar sobre el neuroticismo, ¿no? No sé si es que les aparece ahí arriba en donde figura el icono de IPEP, al costado dice hablemos de neuroticismo. ¿Por qué hemos elegido este tema del neuroticismo? Probablemente muchos de ustedes les resulta familiar este término, lo neurótico o el neuroticismo en algún momento como término así, tal cual lo han escuchado. Pero bueno, el neuroticismo, mucho más allá de estar relacionado a la ansiedad probablemente, este término se atribuye a lo que es un estilo de respuesta. Se le atribuye al temperamento neurótico, lo llamado neuroticismo. Pero seguramente muchos de ustedes no saben lo que es el temperamento. Pero bueno, vamos a empezar entonces desde cero. Y hemos elegido este tema sobre el neuroticismo ya que está muy encubierto y se presenta en muchas condiciones de salud mental, en especial los trastornos de personalidad, pero que a la vez también se relaciona con enfermedades médicas crónicas y que muchas veces en la práctica clínica no lo consideramos tanto, a pesar de estar muy envuelto y latente cuando hacemos una entrevista mucho más exhaustiva a los consultantes. El neuroticismo se refiere a lo que es el temperamento neurótico, es decir, la tendencia a experimentar constantemente afectos negativos, ¿no? Afectos negativos como la ira, la ansiedad, la tristeza, ¿no? Sobre todo cuando hay una exposición a situaciones estresantes. Pero lo interesante es de que estas experiencias de afectos negativos está relacionado a una sensación de una falta de control, al estrés normalmente que aparece en la vida de las personas. Es decir, que hay una intolerancia a las situaciones estresantes, pero con este sentido de no tener el control. Y eso es lo que genera el malestar en la persona.
el no tener el control, el de que estas situaciones estresantes no sean predecibles y por lo tanto el no saber afrontarlo, el no poder lidiar con estas situaciones estresantes es lo que genera esa sensación de malestar hasta incluso anticipada y genera este estilo de respuesta relacionado a la frustración, relacionado a la ira, relacionado a la ansiedad y que constantemente predomina en la vida de la persona. ¿Ok? Y cuando hablamos de temperamento, hablamos de, como me había mencionado, un estilo de respuesta frente a la vida, frente a diferentes situaciones a lo largo de nuestros contextos, a lo largo de nuestra vida y en todo momento. Pero el temperamento se puede decir que es un elemento esencial de nuestra personalidad. Es aquello que se puede llegar a transmitir a través de la genética, a través de la herencia biológica, ¿no? Es aquello con lo que nacemos, es aquello que nos caracteriza y que está más presente en nuestros primeros años de vida, ya que un elemento también esencial de la personalidad y que eso se va adquiriendo a lo largo de la vida es el carácter, y que a través del carácter vamos adquiriendo diferentes formas de enfrentar las situaciones estresantes de la vida. ¿Okay? Pero este temperamento, y en el caso del temperamento neurótico, el neuroticismo, es esta manera, esta tendencia de actuar, o mejor dicho, esta tendencia de enfrentar el estrés de la vida y en diferentes contextos, pero con emociones negativas constantemente, ¿no? Entonces, con esto quisiera el definir a lo que nos referimos con el neuroticismo. Y el neuroticismo está muy presente en muchas personas. Se puede decir que, y que muchos sabemos, que los trastornos de ansiedad, la depresión y en general los trastornos del ánimo, los trastornos de ansiedad, son de las enfermedades más discapacitantes en todo lo que es el rubro de lo que es el área de la salud mental. Y que son los más prevalentes a nivel mundial en los diferentes países, y que genera una disminución de la calidad de vida muy significativa. Pero como todo problema de salud mental, tiene una estructura, tiene una explicación, tiene una etiología. Y un elemento esencial, o mejor dicho, un factor, porque cuando hablamos de problema de salud mental, hablamos de diferentes factores que interactúan entre sí y que son la base de la representación, o mejor dicho, que son la base de la expresión de un trastorno mental. Dentro de esto se encuentra la personalidad, se encuentran los estilos de respuesta, el temperamento, se encuentra el carácter, se encuentra todo esto que hace que le otorgue una cuota o le otorgue un factor que hace que la persona sea más vulnerable y que sea más propensa a presentar problemas de salud mental. Es decir, que el neuroticismo es un factor que genera vulnerabilidad y que le da un peso muy significativo para que en algún momento de la vida se presente un trastorno mental. Quizás más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esto. Algo que se ha hablado mucho acerca del neuroticismo es el darle una explicación, el darle un sentido del por qué surge el neuroticismo, cómo es que las personas presentan el neuroticismo y de cómo se convierte en un factor tan importante para que aparezcan problemas de salud mental. Y en ese sentido hablamos de lo que es la teoría de las 3 vulnerabilidades, o la diátesis de las 3 vulnerabilidades. Y en ese sentido hablamos, en primer lugar, de que existe una vulnerabilidad biológica. En segundo lugar, existe una vulnerabilidad psicológica general. Y en tercer lugar, una vulnerabilidad psicológica específica. Vamos a hablar acerca de cada una de ellas.
acerca de la vulnerabilidad biológica, tiene que ver con aquello que corresponde a los aspectos biológicos como genéticos, de herencia, y que se manifiestan desde los primeros años de vida. Es decir, que hay muchos estudios en donde se ha visto que hijos de padres que presentan altos niveles de ansiedad o que incluso que dentro de su estilo de respuestas ante los problemas de la vida en donde predomina el neuroticismo, también estos presentan en los primeros años de la vida y luego a lo largo de su desarrollo manifestaciones de neuroticismo importantes. Asimismo, se han visto muchos estudios en donde se considera que existen polimorfismos o alteraciones de algunos genes específicos relacionados con el neuroticismo en estos pacientes que desarrollen más adelante trastornos de ansiedad. Entonces, existe una vulnerabilidad biológica importante. ¿Y por qué llamamos vulnerabilidad? La vulnerabilidad se refiere a aquel factor o aquella condición que hace que en este caso, una enfermedad o un trastorno se manifieste de una manera mucho más determinada, ¿no? Es decir, que la vulnerabilidad es la propensión, es la sensibilización, hace que una persona tenga mayor posibilidad o mayor riesgo de desarrollar el neuroticismo o desarrollar algún problema de salud mental. Entonces, la vulnerabilidad biológica, todo aquello que tiene que ver con la biología, con manifestaciones alrededor de cambios de la estructura cerebral o de los aspectos genéticos o de aquellos cambios en diferentes sistemas y la fisiología, pero sobre todo predisponente y que se puede identificar en los primeros años de vida probablemente, tiene mucho que ver con el desarrollo del neuroticismo a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces ya conocemos que existe una vulnerabilidad biológica. La biología cuenta y esto ha sido identificado pues gracias a los estudios que han tratado de explicar la asociación de los trastornos mentales con estos aspectos neurobiológicos, tanto genéticos, ¿no? de herencia que he mencionado. Entonces aquí tenemos un elemento importante, lo que es la predisposición biológica, la predisposición genética, la predisposición de herencia, que va a ser muy importante. Luego viene el segundo factor, que es la vulnerabilidad psicológica general. ¿A qué nos referimos con esto? Esto tiene que ver con que la persona a lo largo de su desarrollo temprano comienza a desarrollar un temperamento en donde va aprendiendo, ¿no? Disruptivamente, va aprendiendo de que el mundo es un lugar peligroso, de que la vida y los elementos, los diferentes elementos, tienen que